Bienvenidos a la Corporación Internacional Estados Unidos, Centro de Capacitación Internacional de Calidad. Me complace enormemente darles la más cordial bienvenida. En este espacio, no solo construimos conocimiento, sino que también cultivamos sueños, aspiraciones y oportunidades. Hoy nos reunimos para celebrar y honrar los valientes esfuerzos de resistencia de los pueblos indígenas contra la invasión española. Es un capítulo de nuestra historia que a menudo se pasa por alto, pero que merece ser reconocido y recordado como un ejemplo de la fuerza y la determinación del espíritu humano frente a la adversidad. Cuando los conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras, trajeron consigo la violencia y la opresión, pero también despertaron el espíritu de resistencia de nuestros antepasados. Desde las montañas de los Andes hasta las selvas amazónicas, los pueblos indígenas se alzaron para defender sus tierras, sus culturas y su libertad contra el invasor extranjero. El primer relato de resistencia nos lleva a las altas cumbres de los Andes, donde el valiente líder inca, Manco Inca Yupanqui, lideró una rebelión contra los conquistadores españoles y estableció un estado independiente en Vilcabamba. A pesar de la superioridad militar de los españoles, Manco Inca y sus seguidores resistieron durante años, manteniendo viva la llama de la resistencia inca. El segundo relato nos lleva a las selvas amazónicas, donde los pueblos indígenas lucharon contra la explotación y la esclavitud impuestas por los colonizadores españoles. Líderes como el cacique Lempira en Honduras y el cacique Atuey en Cuba organizaron valientes rebeliones contra el invasor, inspirando a sus comunidades a luchar por su libertad y su autonomía. El tercer relato nos sumerge en el mundo espiritual de nuestros antepasados, donde líderes religiosos como el cacique Felipe Guamán Poma de Ayala en el Perú y el cacique Guaycaipuro en Venezuela organizaron movimientos de resistencia basados en la fe y la unidad de sus pueblos. A través de ceremonias sagradas y rituales ancestrales, estos líderes inspiraron a sus comunidades a mantenerse firmes en la defensa de sus tierras y sus tradiciones. El cuarto relato nos lleva al mundo de la diplomacia y la negociación, donde líderes indígenas como el cacique Tenamastli en México y el cacique Felipe II en Colombia buscaron alianzas con otros pueblos y naciones para resistir la invasión española. A través de la diplomacia y el diálogo, estos líderes demostraron que la resistencia no solo se encuentra en la batalla, sino también en la unidad y la solidaridad entre los pueblos indígenas. El quinto relato nos lleva al mundo de la cultura y las artes, donde líderes como el cacique Túpac Amaru en el Perú y la líder guerrera Bartolina Sisa en Bolivia utilizaron la música, la danza y la poesía para inspirar a sus comunidades a resistir la opresión española. A través de expresiones culturales y artísticas, estos líderes demostraron que la resistencia puede tomar muchas formas, pero siempre se basa en el orgullo y la dignidad de un pueblo. El sexto relato nos lleva al presente, donde todavía estamos luchando contra las injusticias y la discriminación que nuestros antepasados enfrentaron durante la época de la conquista española. Pero también nos recuerda que el espíritu de resistencia sigue vivo en nosotros hoy en día, y que podemos continuar la lucha por la justicia y la igualdad que comenzaron nuestros antepasados. En conclusión, mis amigos, los valientes esfuerzos de resistencia de los pueblos indígenas contra la invasión española son un recordatorio poderoso de la fuerza y la determinación del espíritu humano frente a la adversidad. Debemos honrar la memoria de nuestros antepasados y seguir luchando por un mundo más justo y equitativo para todos. Estas historias, a menudo olvidadas o minimizadas, son testimonios vivos de la fuerza, el coraje y la perseverancia de nuestros antepasados frente a la opresión y la injusticia. A través de 8 relatos inspiradores, vamos a sumergirnos en la época de la conquista española y descubrir la increíble resistencia de nuestros ancestros. Túpac Amaru II, líder de la rebelión que lleva su nombre, Túpac Amaru II fue un cacique inca que se levantó contra el dominio español en el siglo XVIII. Su valiente lucha por la libertad y la justicia inspiró a miles de personas a unirse a su causa y desafiar la opresión colonial. Lempira, cacique lenca que lideró una feroz resistencia contra los conquistadores españoles en lo que hoy es Honduras.
Su valentía y liderazgo unieron a su pueblo en una lucha desigual pero digna por la autonomía y la libertad. Bartolina Sisa, guerrera aymara que luchó junto a su esposo, Túpac Katari, en la rebelión de Túpac Katari en Bolivia. Su coraje y determinación inspiraron a muchos a levantarse contra la dominación española y buscar un futuro de igualdad y justicia para su pueblo. Felipe Guamán Poma de Ayala, autor del Nueva Crónica y Buen Gobierno, un extenso manuscrito que documenta la historia y la cultura de los incas y critica la injusticia de la conquista española. Su obra es un testimonio poderoso de la resistencia intelectual de los pueblos indígenas frente a la opresión colonial. Guaycaipuro, cacique de la etnia caribe en lo que hoy es Venezuela, lideró una valiente resistencia contra los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su estrategia militar y su capacidad para unir a diversas tribus lo convirtieron en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad. Manco Inca Yupanqui, último líder inca en rebelarse contra la dominación española, estableció un estado independiente en Vilcabamba y lideró una resistencia tenaz contra los conquistadores. Su lucha por la libertad y la preservación de la cultura inca sigue siendo un ejemplo de valentía y determinación. Atuey, cacique taíno en Cuba que lideró una resistencia feroz contra los conquistadores españoles en el siglo XVI. Su valentía y su determinación en la defensa de su pueblo lo convirtieron en un símbolo de resistencia y lucha por la libertad en el Caribe. Felipe II, cacique de la etnia muisca en Colombia, lideró una resistencia contra la dominación española en el siglo XVI. Su habilidad para organizar a su pueblo y buscar alianzas con otras comunidades indígenas demostró la fuerza y la unidad de los pueblos indígenas en la lucha por la libertad y la autonomía. Estas historias son solo una pequeña muestra del heroísmo y la resistencia de los pueblos indígenas contra la invasión española. Nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia, la dignidad y la determinación de nuestros antepasados brillaron con fuerza. Sigamos inspirándonos en su legado y trabajando juntos por un futuro de justicia y equidad para todos. Gracias. Contáctanos. Ofrecemos especializaciones, certificados de capacitación de alta calidad en todas las áreas, como gestión pública, administración, derecho, contabilidad, computación, en el área de docencia superior y sus 3 niveles, en el área de enfermería y obstetricia, en el área de ingeniería y otros. Modalidad 100% virtual sincrónico y asincrónico y, con certificado de 300 horas académicas a más. Muchas gracias.